Gloria a Dios. Y vamos a hablar sobre la doctrina de Cristo. Creo que esta es la cuarta parte. Y vamos a dar una introducción para elementos que tiene y que componen la doctrina de Cristo. Ahora le explico este título. Hemos hablado sobre la importancia de la sana doctrina, ¿sí? Pero sabemos nosotros que la sana doctrina, la doctrina pura, sin mancha, sin ninguna afectación, es la que nos da directamente Dios, es la que nos da directamente el Señor Jesús. Si nosotros encontramos elementos que componen la doctrina de Cristo, a nosotros nadie más nos podrá engañar. Nadie nos podrá engañar, porque si vamos a una iglesia o a un lugar y tiene elementos, esa predicación de esa iglesia tiene elementos que no están en la doctrina del Señor Jesús, pues tiene falsedades, tiene mezclas, tiene diluciones, está diluida. Pero si nosotros nos sentamos en un lugar y vemos al menos varios elementos de la doctrina de Cristo en la predicación de esa iglesia, nosotros podemos estar seguros que nos están enseñando palabra de Dios, porque la doctrina de Cristo la repitieron y nos la explicaron bien los apóstoles, ¿sí? Entonces esta es, creo que, una cuarta parte de esa serie que se llama La importancia de la sana doctrina, pero hoy tiene que ver con la doctrina de Cristo. Pensábamos hablar, pues terminar este tema para empezar a hablar de la gracia, pero es que esto nos conecta directamente con ese tema de la gracia de Dios. Entonces yo le animo a que se apunte en ese deseo de aprender doctrina, porque en ello le va la eternidad. Y aunque no lo crea, la verdadera bendición de la vida en esta tierra. Nosotros hemos sido convencidos por nuestra carne y por la carne de los que nos rodean, por el ego y la carne de los que están alrededor de nosotros, que la bendición, que la felicidad se centra o se puede encontrar en aquellas cosas que podamos conseguir. Mientras más cosas consigamos y mientras más cosas lujosas tengamos, que podamos dar envidia a los demás, nos sentimos confortados. Yo le digo, por ejemplo, a Fernandito, las cosas materiales dan una alegría muy temporal, muy ilusoria. La alegría de una moto nueva, de un carro nuevo, de una casa nueva, de un lote, de un terreno, de una ropa nueva, dura poco. Pero la verdadera felicidad está centrada en las relaciones humanas. Y todas estas están regidas, pues, desde todos los tiempos por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios, y ahora, a través de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios, solo podemos tener, solo a través de Dios, relaciones provechosas y que harán felices nuestras vidas. Entonces, por eso, si una persona no se adoctrina bien, realmente va a tener que vivir de, así como hay una persona que esté bajo el agua, esos buzos, esas personas que hacen competencia, no me acuerdo cómo es el nombre, que se sumergen varios metros bajo el agua y cuando salen, cogen una bocanada de aire. Entonces las personas que no encuentran la verdadera felicidad en las relaciones humanas, a través de, en estos tiempos, de la gracia y el fruto del Espíritu Santo, van a tener que vivir comprándose y estrenándose una cosa y otra para tomar bocanadas de felicidad, para volver a estar triste con los problemas, con los amigos, con la mamá, con el hijo, con la pareja, con los empleados, con los patrones, con nuestro propio ser interior y sobre todo la relación de las relaciones que debemos fomentar, porque de ahí es la fuente completa de toda felicidad. La correcta relación con Dios. Si no tenemos una buena doctrina, no vamos a lograr una correcta relación con Dios porque no lo vamos a conocer del todo. Pero bueno, no quiero adelantar porque de esto queremos hablar, de la doctrina de Cristo, qué elementos contienen la doctrina de Cristo. Y vamos a leer un versículo que está en Juan capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16. Y también puede tener por ahí segunda de Juan 1, 9. Tenerlo guardadito por ahí porque lo vamos a leer también. Juan 7, 16. Y segunda de Juan 1, 9. Cuando lo tenga puede decir amén y yo lo voy leyendo mientras lo encuentra.
Dice allí en Juan 7:16, mi doctrina no es mía. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús, Cristo. No, aunque es tan importante cada palabra que está dentro de la Biblia, cada palabra la haya dicho los apóstoles, la haya dicho un personaje sencillo del Antiguo Testamento, pero este mensaje, la fuerza de este mensaje, nos la está diciendo el Señor Jesús. Y escuche con detalle cada palabra. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y está hablando de que el Señor Jesús, de que Cristo tenía una doctrina. Segunda de Juan 1:9. Mire qué importante. Si Jesús dice que Él tiene una doctrina y que no viene de Él, sino del Padre que lo envió, mire qué importante es entender esta doctrina, porque dice en segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía, ¿conoce alguna persona extraviada de su familia, de alguien que habla mal de Dios, de la iglesia? Pues sí, tenemos errores los hermanos, los pastores, pero que se pierde, se extravía, se va a falsas doctrinas, o religiones o familiares que están en doctrinas equivocadas. Dice allí la Biblia, allí en 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oiga, estas son palabras mayores. Voy a leer de nuevo estos dos versículos, porque con estos dos versículos no habría ni siquiera que predicar más sobre la importancia de la doctrina para nuestras vidas, y sobre todo que esa doctrina que estudiemos sea la doctrina ¿de quién? De Cristo, del Señor Jesús, del Mashiach. Lo vuelvo a leer. Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Estas son palabras mayores, hermano. Estas son palabras para nosotros aprendernos esos versículos y aprendernos bien cuáles elementos tiene la doctrina de Cristo. Yo creo que esto es tan importante como ponerlo en algún lugar, que cada vez que lo veamos, porque puede ser que nosotros vayamos a viajar a otros lugares, no sé, que a un predicador le dé frío en la cabeza y termina hablando bobadas, o que, no sé, se nos crucen los cables, se nos corra la teja y salgamos hablando otras cosas, pero tenemos que tener bien presente cuáles son los elementos que componen la doctrina de Cristo, porque el que tiene la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo, pero el que no tiene la doctrina de Cristo está extraviado y no va a perseverar. Y, hermano, esto es importante, esto es importante. Esto es poderosísimo. Iba a leer el pasaje completo, pero no, vamos a darlo. Bueno, vamos a leer, mire esto. Ahí mismo en ese que estábamos leyendo de Juan 7:16, es el que estamos leyendo, Juan 7:16, ¿cierto? Vamos a leerlo desde el 15 para que vea. Dice allí, y se maravillaban los judíos. Bueno, vamos a leer desde el 14. Mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Lo estaban buscando para apresarlo y Jesús estaba escondido, aparentemente estaba en secreto, dice más arriba, y se apareció en medio de la fiesta a enseñar. Y dice allí, mas a mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, él no había ido a una universidad, era un carpintero. ¿Cómo sabe letras? Y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces vamos a, sobre esa palabra del Señor, seguir compartiendo. Si uno de verdad, aunque cometa errores, no estoy justificando, en el corazón quiere hacer la voluntad de Dios, va a entender la doctrina de Jesús y va a entender si el predicador está hablando doctrina de Jesús, doctrina de Dios, o si habla de su propia cuenta. Una vez que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios,
La doctrina de Jesús va a entrar a nuestros corazones. Y cada vez que oigamos un predicador por la radio, o ya no hay radio, por internet, por cualquier lugar en vivo, nosotros vamos a saber si ese predicador está hablando por su propia cuenta, si está buscando su propia gloria y no está buscando la gloria del que le envió, del Rey de Reyes, del Padre Celestial. Bueno, hay muchas religiones en el mundo, hermano. El mundo está permeado de religiones. Voy a decir al menos las que más destacan: el budismo, el islamismo, el cristianismo. Entre estas tres, que son, bueno, el budismo no es abrahámico, el islamismo, el cristianismo, digamos, bueno, el cristianismo contando el catolicismo también. Todas estas religiones en el mundo tienen una doctrina. Todas estas religiones tienen una doctrina y sabemos que para nosotros está equivocada. Pero vamos a atender solo al cristianismo. Atendiendo solo al cristianismo, solo a la fe, a la palabra de Dios que nosotros profesamos, que está en la Biblia, sin tener en cuenta a las otras religiones, las doctrinas de las otras religiones, nos damos cuenta que hoy, solo dentro del cristianismo, hay una rama tan amplia de doctrinas que definen lo que cada una de esas religiones cree, lo que cada una de esas ramas del cristianismo cree. Por eso se comportan, creen de una manera el mundo del catolicismo y tienen sus imágenes y un grupo de reglamentos y, ¿cómo se llama esto?, catequesis y sacramentos, demás y demás, y penitencias y todas las cosas que ellos tienen, y viven según esa doctrina que se les ha enseñado, la doctrina que aprendieron ellos les ha hecho o les ha dado una forma de vivir. Ellos viven según su doctrina. Y pues también hay otras diferentes al catolicismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen la doctrina suya y no sé si usted ha oído ciertas costumbres que tienen ellos. Pues antes eran más fuertes, en esto se resistían a una transfusión de sangre. Si un hermano de la congregación se equivocaba, pues era rechazado por los demás, pero al mismo tiempo, creo, no estoy seguro, que pueden fumar o algo así, y tienen sus costumbres y salen a tocar, a buscar puerta por puerta prosélitos, porque creo que de cierta manera dicen que en eso les va las bendiciones o la salvación o algo así. No estoy bien seguro de todo lo que tienen, pero sí sé que la forma de vida de ellos es definida por la doctrina que les enseñan sus líderes. Al igual los adventistas, por eso se reúnen el sábado, y pues ya casi las iglesias cristianas tienen muy pocas diferencias, tienen casi todas las mismas alabanzas y algunas muy pequeñas diferencias. Antes sí eran muy marcadas las diferencias. Cuando yo empecé en la iglesia eran muy diferentes los pentecostales de los bautistas y metodistas, y estos a su vez de los adventistas, y cada uno tomaba las banderas de sus costumbres y sus doctrinas y criticaba las de los otros. Pero pues también hoy el mundo se ha abierto a un panorama más amplio con las doctrinas de los neopentecostales, que ya ni siquiera son pues pentecostales ortodoxos o puros como los eran hace tiempos atrás. Y así cada grupo y denominación o religión, aún dentro del cristianismo, tiene su vieja escuela, tiene su viejo grupo de doctrinas y tradiciones que sigue, y que su vida se rige por esas doctrinas que le han enseñado. Entonces me hago una pregunta. En los tiempos de Jesús también había un número grande de grupos, de ramas doctrinales, de escuelas doctrinales dentro del judaísmo, porque cuando Jesús nació no había cristianismo, usted lo sabe. Es decir, no había cristianismo. Cristo, el Señor Jesús, pues como Mesías, crea el movimiento mesiánico, ¿sí? Y a partir de ahí, pues el nuevo pacto, más adelante empiezan a llamar cristianos. No es la idea no es hacer la historia del nombre del cristianismo. Bueno, en los tiempos de Jesús ya había, cuando Jesús nació y llegó a ese panorama, también había un número de ramas doctrinales, de escuelas doctrinales, de tradiciones
de judaísmo en el medio del cual creció Jesús? Y si ya lo había, bueno, desde el punto de vista bíblico, se puede decir que Cristo tenía una doctrina específica. Bueno, Cristo nace, el Señor Jesús nace, y había muchas ramas de doctrinas del judaísmo. Una o dos más famosas que vamos a mencionar. Tal vez habían varias ramas del judaísmo, una o dos más famosas que otras, pero nace el Señor Jesús, crece y trae una doctrina. ¿Será que se podía mirar en aquellos tiempos, si una persona no fuera creyente, como que una nueva doctrina más dentro del judaísmo? Otra doctrina específica, como todo maestro del judaísmo, como cada rabino judío seguía una escuela diferente, se pudiera decir que Jesús tenía una doctrina propia. Bueno, ya leímos versículos donde denuncié, o donde ya dije este asunto. Estoy como preguntando de qué color es el caballo blanco de Bolívar, porque ya en los versículos dijimos. De ser así, ¿cuáles son los indicadores que me podrían mostrar que la doctrina que me están presentando en mi iglesia se corresponde a la doctrina de Cristo y no a otra? Es decir, yo aquí le estoy dando a usted herramientas, o le vamos a dar herramientas a partir de hoy, para que usted, cuando me vea predicando a mí acá, o a cualquiera, usted, si conoce esto, si lo memoriza, si lo aprende, si lo escribe, si lo anota, si lo entiende en su casa, usted va a poder saber si el pastor o el predicador está predicando una sana doctrina, porque tiene o no tiene los elementos de la doctrina de Cristo. Es decir, esto es definitorio, no hay para dónde más ir. Si usted conoce los elementos de la doctrina de Cristo, usted no va a poder ser engañado nunca, porque los apóstoles tuvieron que repetir, enseñar lo mismo que dijo el Señor Jesús y ampliarlo para que lo entendiéramos bien, pero no otra cosa que haya dicho el Señor Jesús. Los mismos elementos que estaban en la doctrina del Señor Jesús estuvieron en la doctrina de los apóstoles, y a su vez en la doctrina de la iglesia primitiva, y después la iglesia mundial, la iglesia a nivel mundial. El cristianismo desde Constantino y todos los siglos se llegó a la apostasía, hacia la contaminación y a contaminar la doctrina. Pero si seguimos estudiando y encontrando esos indicadores que me muestran qué elementos tenía la doctrina de Cristo, entonces en mi iglesia me van a tener que enseñar los mismos elementos que Jesús tenía en su doctrina, esos mismos indicadores que muestran que la doctrina es correcta. Y si no, pues es una falsa doctrina y corra de allá. Cualquier otro invento que no esté entre los elementos de la doctrina de Cristo, dijo el Señor Jesús, está extraviado, no está perseverando en la doctrina de Cristo, y ni tiene al Padre ni tiene al Hijo. Solo una iglesia, un predicador que en su predicación tiene los indicadores, los elementos que tenía Jesús en su prédica, ese está perseverando en la doctrina de Cristo, no va a extraviarse, no va a extraviar a la iglesia, y tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, también, ¿cuáles son estos elementos de la doctrina general? ¿Y qué elementos tiene la doctrina de Cristo respecto a la gracia de Dios? Para que no lo dejemos por fuera de nuestra doctrina hoy. Entonces, si usted se da cuenta y yo me hago entender bien, nosotros estamos jugando al duro aquí, estamos tirando duro, porque esto nos va a definir a nosotros que estamos aprendiendo buena doctrina, y nos va a obligar a nosotros a cualquier tema que podamos hablar, cualquier ilustración o cualquier noticia internacional o algo moderno, novedoso, tenga que ser usado más bien para explicar la doctrina de Cristo y no para inventar nuevas cosas. Entonces esto es duro, esto es fuerte, y esto es bueno para nuestra alma, porque vamos a tener definido cuál es la verdadera doctrina. Antes de compartir estos elementos de la doctrina de Cristo, yo quiero que tengamos una idea de lo que significa la palabra doctrina. Estamos hablando de la doctrina de Cristo, la doctrina, Jesús habló de la doctrina de los fariseos, de la doctrina de Herodes, y hay doctrinas de todo tipo. Tienen doctrinas los católicos, perdón, los católicos, los adventistas, los evangélicos, los pentecostales, los neopentecostales, tienen doctrina el budismo,
Hay doctrina de todo tipo. Entonces, ¿qué es doctrina? Para yo entender qué es lo que estaba enseñando Jesús. Bueno, doctrina desde el punto de vista secular. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina proviene del latín doctrina, que significa enseñanza, instrucción y sistema de pensamiento. Una doctrina es una enseñanza, es una instrucción, es un sistema de pensamiento. Y se usa o era usada esa palabra, o es usada, para referirse a un conjunto de ideas, un conjunto de creencias, un grupo de ideas organizadas, de creencias organizadas que arman un sistema, que son enseñadas y defendidas, no siempre por una religión, o no solo por una religión, también por el mundo secular. Por ejemplo, en la educación pedagógica hay doctrinas. Yo no sé mucho del asunto, pero las personas que son maestros saben que dentro de la pedagogía hay diferentes sistemas de pedagogía, de educación, de doctrina, de cómo se debe enseñar. Hay sistemas, por ejemplo, creo que el sistema de los rusos es muy diferente al sistema de los norteamericanos, es muy diferente. Tal vez nuestros países tal vez han copiado el sistema norteamericano de cierta forma, y hay ciertas formas de creer que se debe llevar la enseñanza a los niños. En la educación hay doctrina pedagógica. En la política, doctrina liberal, doctrina marxista, doctrina leninista. ¿Alguien se sabe algún otro tipo de doctrina en la política? ¿Doctrina de qué? ¿Oí por ahí? ¿Cuál? Comunista, la doctrina comunista. Bueno, dentro de la filosofía también hay doctrina. Le llaman, por ejemplo, la doctrina estoica, la doctrina epicúrea. Dentro de lo militar hay doctrinas estratégicas diferentes. No sé si ha leído el libro o lo ha visto, El arte de la guerra. Y hay diferentes doctrinas de estrategia militar. Dentro de lo legal y lo jurídico, la doctrina del derecho, demás y demás. Para que usted vea que la doctrina abarca un conjunto de ideas de esa área, de ese sistema de instrucción, de enseñanza, de pensamiento, de ideas, de principios, de creencias organizadas. Bueno, en resumen, la doctrina secular es un cuerpo de ideas sistemáticas sostenidas por un grupo o por una institución como norma de pensamiento y de conducta. Dicen en tal colegio, nosotros seguimos la doctrina de enseñanza de tal profesor, de tal sistema. Aquí en el mismo país hay doctrinas políticas, por ejemplo, diferentes. Hay quienes están detrás de la doctrina que defiende el capitalismo, doctrinas que defiende el comunismo, el marxismo, leninismo, demás y demás. Entonces, es un sistema de pensamiento, de enseñanza, de instrucción, que un grupo o una institución defiende, sostiene, como norma de pensamiento, como norma de conducta. Dice, bueno, seguimos este tipo de ideas, este tipo de pensamiento. Entonces, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es una doctrina? Bueno, la palabra doctrina viene del griego didaché y significa enseñanza, instrucción formal, contenido señalado con autoridad espiritual, y también se usa el verbo didaskó, que es enseñar. Bueno, entonces, una doctrina es un sistema de pensamiento, enseñanza, un sistema de instrucción, pero en el caso del que es bíblico, es un conjunto de enseñanzas, pero esta vez reveladas por Dios, o deberían ser reveladas, bueno, si son bíblicas, reveladas por Dios, que constituyen la verdad sobre Él, y sobre el hombre, y sobre la salvación, y sobre las vidas justas delante de Él. Y repito, entonces dentro del concepto bíblico, la doctrina es más que un sistema de pensamiento o enseñanza sostenida por un grupo. Debería ser, en el caso de la doctrina bíblica, debería ser solo un conjunto de enseñanzas, de instrucciones que fueron reveladas por Dios y que constituyen la verdad sobre Él, sobre el hombre, sobre la salvación y sobre las vidas justas de todas las personas. Entonces, para diferenciar un poquito la doctrina bíblica, vamos a hablar de qué son las doctrinas seculares en una comparación, para que podamos tener una idea. Quiero que ampliemos nuestra mente en entender esto. Bueno, doctrina secular, doctrina del mundo secular y doctrina bíblica. ¿Qué tiene como diferencia? Bueno,
En la doctrina secular, el origen de esa doctrina, de ese grupo de enseñanza y pensamiento, es humano. Lo sostiene un grupo de hombres, una institución. Dice, nos vamos a reír nuestro comportamiento por este grupo de ideas, pero ese grupo de ideas se les ocurrió a un grupo de hombres o a un hombre. Entonces es de origen humano, filosófico o ideológico. Una filosofía, una ideología es humano, pero en el caso de la doctrina bíblica debe ser revelación divina. ¿Cuál es la autoridad de una doctrina secular? Bueno, la institución académica que la defiende. Si la iglesia tuviera una doctrina equivocada de hombres, fuera un problema para nosotros, porque el jefe de la institución la defiende y ¿qué hacemos los de abajo? Nos dice, es así, y el que no lo haga así, lo saco de ese lugar. Exactamente, tiene que ser bíblica, porque solo la bíblica nos enseña la verdad de Dios, la verdad sobre los hombres, la salvación y cómo se llega a ser justo delante de Dios. Entonces, como la doctrina secular es de origen humano y no divino, y la autoridad es la institución académica que la defiende, es un problema cuando una institución académica defiende una mentira de hombres, como el caso de, creemos, de las religiones falsas, que defienden mentiras o idolatría. Es un problema para un líder, para una persona, un maestro, una persona que sabe Biblia, dentro de esa institución, encontrar una verdad, porque va a ser expulsado, va a ser perseguido dentro de esa institución que no quiere quitar la mentira. Entonces, ¿cuál es el propósito de una doctrina secular? Ordenar ideas, dirigir políticas, dictaminar o dictar la vida que debe vivir moral o la forma de vida que debe vivir un grupo con esas ideas, ese conjunto de pensamientos. Ordenar, dirigir ideas, dirigir políticamente la vida de la gente. Pero el propósito de la doctrina bíblica es diferente, es formar la fe, es llevarnos cada día un poco más a una vida de santidad y a una comunión con Dios. La doctrina bíblica tiene ese propósito, formar fe, formar santidad en nosotros, que seamos unas personas apartadas para Dios, cada día siendo mejor seres humanos para Dios, y una comunión con Dios. ¿Cuál es el contenido de la doctrina humana, de la doctrina secular? Es variable, es sujeto a evolución. Un día el hombre dijo que la tierra era plana, sostenida por 4 elefantes que estaban sobre una ballena. Después dijo que era redonda. Ahora están diciendo nuevamente que es plana. ¿Sí lo sabía? Los terraplanistas. Hay una gran polémica y el domo, y nadie puede salir del domo, y demás y demás. Los hombres primero que la evolución, después que el eslabón perdido, primero que la gravedad era una fuerza, después que no, que los cuerpos ruedan hacia aquel lugar, y cada día tienen un nuevo argumento para defender sus doctrinas, porque es variable, como es de hombres, el número 6 es un número imperfecto y es sujeto a evolución, a cambio, va siempre a cambiar. Pero nosotros tenemos una bendición, nadie nos puede cuestionar eso desde hace 4.000, 5.000 años, que la palabra de Dios es inmutable, eterna. Nadie ha podido contradecir con éxito la palabra de Dios. Todo aquel que ha tratado de contradecir de manera científica o filosófica la palabra de Dios, más adelante, cuando ha habido personas con el suficiente argumento, se han dado cuenta que ha sido un fracaso ese deseo de disminuir el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable, eterna y es centrada en la verdad. La palabra de Dios no se centra en lo que un grupo humano pueda pensar o una cultura nueva pueda llegar a idear. No, es inmutable, es eterna, es centrada en la verdad. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina secular? El razonamiento humano o la tradición. Por años y por años ellos se dieron cuenta, por ejemplo, antes tal vez no existía la psicología, ahora existe la psicología, el estudio del comportamiento humano, y cambia, y cada vez dicen los psicólogos, bueno, pues antes se debía hacer las cosas así con los hijos, ya nos dimos cuenta que estaba mal. Los médicos dijeron, bueno, antes había que hacer este tratamiento, se decía que esto producía tal enfermedad, pero ahora se dieron cuenta que no, que es lo contrario. Entonces se basa en el razonamiento humano, en la tradición, pero la doctrina bíblica es inspirada por Dios. Como Él es eterno, omnisciente,
Por eso es inmutable, eterna, no varía, es centrada en la verdad, no tiene cambio y es la verdad inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál es el impacto en el mundo social? La doctrina secular trae un impacto intelectual y social, organiza la vida social de cierta manera y trae intelectualidad y conocimiento, pero el impacto de la doctrina bíblica en nosotros, en nuestros corazones, es espiritual, es moral, cambia nuestra moral, nos hace mejores seres humanos que pueden ser mejores personas con los demás y es eterno, trae una consecuencia eterna. Entonces, pero el problema para nosotros, los creyentes, no es tan fuerte el problema de las doctrinas seculares del mundo, aunque se infiltran en la iglesia, no, sino las muchas falsas doctrinas que juran y proclaman que son verdaderas y que aparentan ser sanas y que realmente son falsas. Muchas, lo dijo la Biblia, lo dijo Jesús. Muchos apostatarán de la fe, muchos falsos maestros, muchos por el falso camino, muchos por la puerta ancha, muchos por el camino ancho, pocos por el camino estrecho, pocos toman ese camino de la vida, pocos toman la puerta estrecha, muchos son los malos maestros, dice la Biblia, muchos los falsos maestros. Entonces, hermano, es importante para nosotros que nos tomemos interés en estudiar y aprender la buena y sana doctrina. Entonces son tantos los líderes dentro del mundo cristiano que juran y proclaman que su doctrina es verdadera y aparenta ser sana y tienen una apariencia de misticismo, de santidad que emana un supuesto poder, ¿sí? Y realmente son falsas. Y la Biblia lo advierte, como dije ahora mismo, como parafraseé algunos versículos, y lo vamos a leer directamente en 1 Timoteo 4:1. Dice la Biblia allí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que hay doctrinas de demonios, que hay sistemas doctrinales, sistemas de pensamiento, que grupos defienden como sana doctrina, que son doctrinas de demonios. Esto es serio. Quiere decir que dentro de la fe hoy cristiana, del mundo que se dice cristiano, católicos, evangélicos, pentecostales, neopentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones, entre todos aquellos que dicen que siguen la Biblia, hay, dice la Biblia, doctrinas de demonios, sistemas de pensamiento, de argumentos que fueron diseñados por demonios. Entonces, ¿serían para nuestro bien espiritual, moral y eterno? ¿Serían la verdad centrada de Dios? ¿Serían escritura inspirada por Dios lo que están ellos defendiendo? ¿Sería para formar fe, santidad y comunión con Dios? ¿Sería que viene de Dios mismo? No, viene de los demonios. Y miren 2 Timoteo 4:3 lo que dice. En 2 Timoteo 4:3 al 4. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, hermanos, tenemos que afinar cada día más, y es nuestra responsabilidad, la mía, estudiar y buscar cada día con sinceridad de corazón la sana doctrina, la de usted estudiarla, aprenderla y corregirme si me aparto de ahí, decirme que voy por mal o por buen camino, y estudiar también y participar en el aprendizaje y la enseñanza de la sana doctrina y enseñársela a su familia, porque usted va a una eternidad si recibe una buena doctrina y en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Pero todos nuestros familiares, que casi todos tienen algo de creyentes, son más o menos malos o buenos creyentes, casi todos tenemos familiares medios buenos y medios malos creyentes, y entonces, ¿qué hacemos nosotros en una eternidad sin ellos? ¿Sí? Qué rico que nosotros vamos a ser escogidos y salvados por Dios, pero aunque Dios por el querer y el hacer, es nuestra responsabilidad a nuestros familiares, a nuestros jefes, a nuestros patrones, a nuestros empleados, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos y lejanos, compartirle la buena y sana doctrina. Entonces seguimos. Entonces, como dijimos, en el mundo secular, la doctrina es simplemente un sistema organizado de ideas humanas, pero en la Biblia, la sana doctrina, en la palabra de Dios, debería ser pues la enseñanza divina que salva, que guía y que transforma, que nos lleva a conocer a Dios, que nos lleva, todo lo que dijimos ahorita, a formar la fe, la santidad, la comunión con Dios, nos lleva a tener una vida espiritual
moral y eterna. Entonces, bueno, seguimos compartiendo. En el mundo secular la doctrina es simplemente un sistema de ideas organizadas que sostiene un grupo, que defiende un grupo. Pero en la Biblia, la sana doctrina debería ser esa enseñanza, ese grupo de enseñanza, ese cuerpo de enseñanzas que salva, que guía y que transforma. Oiga, que salva, que guía y que transforma. Es decir, ese conjunto de enseñanzas bíblico tiene que traer como consecuencia la salvación, que seamos guiados correctamente en la vida y hacia nuestra eternidad y que transforma. Entonces, por eso bajo el contexto cristiano no es suficiente con tener doctrina, no es suficiente con estudiar, no, mira, como estudia, como sabe, ¿sí? Si está en una falsa doctrina o en una doctrina de demonios, aunque se conozca todos los puntos, está mal. Es decir, no basta con aprender, sino que tenemos que seguir una doctrina en específico. Tenemos que encontrar esa doctrina que sana, y esa doctrina específica tenemos que asegurarnos que es la doctrina de la verdad que viene de Dios. Y la que nosotros podemos asegurar que viene de Dios, ya lo leímos, es la doctrina de Cristo. Es lo que es la sana doctrina. Entonces, debemos asegurarnos que la doctrina de Cristo es la que estamos estudiando, porque la doctrina de Cristo es la verdadera sana doctrina, y no guiarnos en doctrinas humanas o doctrinas desviadas. Entonces, usted va a poder comparar todo lo que aprende si es parte de la doctrina de Cristo. Cuando le enseñen teología o teoría de temperamentos, sanidad interior y teología de la liberación o de la prosperidad, usted va a poder entender si todo esto realmente estaba en la doctrina de Cristo o si no está. Dice allí en 1 Timoteo, ¿sí? No seguir doctrinas humanas desviadas. Dice allí en Timoteo 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Si no se le está asomando a nadie para adentro, o metido en los asuntos que no le importan. No pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Si Dios le da algo honestamente, pero enseñar falsa doctrina para que le den más dinero, eso es deshonesto. También debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y mire, todo un versículo para explicar dijo, mire cuántos requisitos dijo que tenía que tener un obispo. Y ahora se toma todo esto para decir un solo requisito, el resto del versículo, de esta porción. Dice allí en el 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué debe tener un maestro, un obispo, un pastor, un buen predicador? Debe retener la palabra fiel como le fue enseñada del Señor Jesús, nuestro verdadero maestro, nuestro pastor, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, el Rey de nuestro reino. Como le enseñó Jesús, la palabra debe retenerla, debe ser retenedor de esta palabra. Y para que pueda con esta palabra, con esta sana enseñanza, defender la palabra y convencer a aquellos que contradicen, a aquellos que están desviándose porque están fuera de la buena doctrina. Entonces sigue diciendo, porque sí, hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, y mayormente lo de la circuncisión. Bueno, esta es una realidad. Debemos estar en la sana doctrina para poder responderle y convencer a aquellos que contradicen. Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Ya lo leímos, creo. Dice allí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Como dijimos ahorita, esto es serio. Cualquiera que se extravía, es decir, ¿de dónde no se debe extraviar uno? De la doctrina de Cristo. Debe seguir el camino, el trillo de la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Segunda de Juan 1:10. Si alguno de vosotros, oiga hermano, este versículo
Es fuerte. Mira lo que dice este versículo. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Esa, la de Cristo, la que hay que perseverar en ella para no extraviarse, la que si uno tiene esa doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Está complicado este versículo. Entonces debemos asegurarnos que nuestra doctrina es de Cristo, porque pues a nosotros sí nos va a dar pena a alguien que, a algunos otros no, a alguien que traiga una falsa doctrina evidente, ¿no? Que se vea que lo que enseña tiene que ver con la gloria de hombre que busca y no que quiere hacer la voluntad del Padre, como dijo Jesús. El que oye mis palabras y quiere hacer la voluntad del Padre va a entender que lo que digo es del Padre y no procede de mí, que la doctrina que estoy enseñando viene del Padre. Entonces dice Jesús, porque mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando le dijeron que dónde había estudiado, porque sabía mucho, y no dónde había estudiado, dónde había sacado tanta letra, tantos estudios. Entonces es complicado porque tal vez unos sí, otros no tengamos el valor de decirle a alguien que venga con falsa doctrina que no lo recibimos en casa. Pero mira a qué nivel de rechazo hay que tratar a la falsa doctrina, porque más arriba leímos que la doctrina falsa, que hay doctrinas que vienen de ¿quiénes? De los demonios. Una persona que traiga falsa doctrina realmente puede querer introducir un camino de demonios en mi hogar o en mi familia. Entonces dice aquí, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Pues parece que no es que no lo vaya uno a recibir, sino darle esa bienvenida es aceptar lo que trae y lo que dice. No es que no, aquí no entres a la casa, no hay ni un tinto por ahí, ni una arepita, no, pues sí, pero lo que está diciendo no es bienvenido. Bueno, ¿tiene Cristo una doctrina específica como los demás rabinos? Ya si estamos entrando en el cuerpo de la enseñanza sin tanta introducción. Pues claro que sí, dijimos ahorita que sí, que desde el punto de vista bíblico se puede decir que Jesús tenía una enseñanza, una doctrina, un grupo de enseñanza, un cuerpo de enseñanzas que tenía una doctrina específica, como todos los maestros judíos de la época de la Biblia, en esa época, y como ahora todavía tienen varias corrientes del judaísmo. Hoy hay personas que siguen diferentes corrientes del judaísmo, sí, pero por ejemplo, imagínense que usted vivía en esa región, en ese tiempo, en esa época, y que usted usted como gentil no era judío, y viera y supiera y conociera de las varias ramas de maestros de diferentes doctrinas del judaísmo. Y nace el Señor Jesús, crece y trae una diferente doctrina. Entonces, para los espectadores, el Señor Jesús y sus seguidores vendrían a ser un grupo más, ¿no le parece? ¿Qué cree usted? Vendría a ser un grupo más. Mire, se levantó un grupo más de unos que dicen que este es el Mesías que estaban esperando estos otros, y estos que ese no puede ser. Eso queda claro. Incluso dicen que cuando a los primeros cristianos les decían los del camino, porque seguían el camino de Jesús, los del camino. Y está claro, por ejemplo, ¿se acuerdan el pasaje en que Gamaliel, un maestro fariseo muy respetado y miembro del Sanedrín, aconseja que dejen en paz a los apóstoles porque lo iban a tomar represalias con ellos por la predicación? ¿Y qué les dice Gamaliel? Que los dejen tranquilos, que no saben si ellos están haciendo la obra de Dios, no sea que ellos estén siendo enviados por Dios. Si son enviados por Dios, nunca los hubieran podido destruir. Se los voy a leer. Por ejemplo, Hechos 5, 33 al 39 dice: y oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Es decir, los que oían a los apóstoles, la predicación, los querían matar. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, es decir, iban a matar a los apóstoles. Levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque
Antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien, y a este se le reunió un número de 400 hombres, como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo, y pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mas ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo es obra de hombres, desvanecerá solito, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Oiga, qué palabra tan sabia la de Gamaliel. Y a la vez de tan sabio, pasó a no ser ni muy inteligente el sabio, porque dijo, bueno, pues hubo 2 o 3 hombres que se levantaron diciendo diferentes doctrinas y la gente los siguió, pero una vez que murieron el grupo se desvaneció. Pero si no es de Dios se va a desvanecer, pero si es de Dios y se ponen a perseguirlo, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Entonces eso fue inteligente. Lo que fue tonto de él fue no irse a investigar aquel grupo. Y bueno, con los conocimientos que él tiene, siendo un gran sabio y estando ya mayor, pronto a partir con el Señor, ¿qué le quedarían de vida? ¿30, 40 años, 20 años? Debería haber dicho, déjame investigar ese grupo, porque si es de Dios, no solo es importante no luchar contra ese grupo, para no encontrarnos luchando contra Dios, sino meterme en el grupo, no sea que me quede. ¿Sí me hago entender? Entonces, en eso no fue inteligente el hombre. Pues sí, cualquier grupo que siga una doctrina falsa van a tener un auge, van a durar un tiempo, van a disminuir, van a tener decadencia, y la doctrina de Dios, porque es la que va a sostener Dios. Han surgido muchas, han perdido, han mutado a una nueva doctrina con nuevos... Vea, por ejemplo, Jesús fue reconocido como maestro, como rabí. Es lo que estamos viendo, ¿no? El grupo de Jesús, el grupo de los apóstoles fue visto como un grupo más. Gamaliel dijo, era la idea de lo que llevamos. Gamaliel dijo, bueno, se levantó por allá un grupo que dijo que Teudas dijo que él era alguien. Por allá se levantó otro grupo. Ahora se levantó otro grupo más, diferente al grupo de nosotros y el otro grupo de los fariseos. Entonces tal vez fue visto como un grupo más para algunas personas. Entonces Jesús fue reconocido como rabí, como maestro. Y como maestro del todo el contexto judío, él tenía una doctrina clara, definida, coherente, distintiva. Era una doctrina que se diferenciaba de la de los demás rabinos. Los demás rabinos repetían enseñanzas de escuelas previas. Sabía que en ese tiempo en Israel habían tal vez varias ramas o escuelas diferentes, pero habían 2 más importantes. Yo se las voy a mencionar. Estaba en ese momento cuando Jesús nació y creció y trajo su doctrina, estaba la doctrina de Hillel, más parecida a lo que Jesús estaba diciendo. Estaba la doctrina de Hillel y de Shammai. Shammai eran los 2 pensamientos doctrinales más importantes que habían producido estas escuelas fariseas. Estas escuelas fariseas que existían, todas estaban en uno de estos pensamientos. Como decir ahora, nosotros decimos ahora, bueno, desde Lutero viene el calvinismo y el arminianismo. Y todos los cristianos, desde bautistas, metodistas, pentecostales, están más o menos entre esos 2 pensamientos. O son arminianos, o son calvinistas, o tienen un pensamiento medio mezclado entre ellos. Pero todos están enmarcados entre estos 2 extremos. Bueno, tanto como Shammai y Hillel formaron un pensamiento, eran 2 ramas bien importantes del judaísmo que formaron el pensamiento de enseñanza doctrinal de aquel tiempo. Y eran 2 escuelas doctrinales que tenían mucha influencia en la época. Por ejemplo, estos fueron 2 grandes maestros, rabinos del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, fundadores de 2 escuelas de interpretación de ley. Ellos interpretaban la ley y esa era la doctrina, cómo ellos interpretaban la ley. Porque al final, esta es la doctrina, cómo interpretar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Es el conjunto de enseñanza de cómo interpretamos la ley de Dios, de cómo ellos interpretaban esa ley, esa palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pensaban estas escuelas aproximadamente? Por ejemplo, la escuela de Hillel. La escuela de Hillel era más tolerante, era más dada a la misericordia, era más flexible con la ley y enfatizaba mucho el amor al prójimo. Esa es la que dice el hermano, que se parecía más
al pensamiento de Jesús, o que la doctrina de Jesús, que es la verdadera, Hillel se le acercó más. Claro, en esos grupos de donde Jesús hablaba era un hervidero, era, mejor dicho, a veces querían linchar a Jesús y a veces lo defendían, y era según el pensamiento de cada escuela, de cada grupo, de cada doctrina, de cada sistema doctrinal. Y la escuela de Shammai era más estricta, era más legalista, era más rígida con la ley, defendía más una obediencia, era más dura con la obediencia. Entonces, durante este tiempo de Jesús, ambas escuelas influían en el judaísmo, pero la de Hillel estaba más cerca a la doctrina de Jesús. Pero la de Jesús superaba a ambas escuelas, a ambos sistemas doctrinales, porque pues lo que enseñaba Jesús hacía callar a las dos escuelas, y no solo eso, lo enseñaba con autoridad divina. ¿Se acuerda cómo le decían a Jesús? Porque tú enseñas como quien enseña con autoridad. Entonces, no sé si usted quiera, sé que el tiempo no nos alcanza y la computadora está que se apaga porque la mandé a poner. Yo miraba que se me apagaba, que faltaba corriente, pero pensé que no se iba a ir la corriente. Se fue preciso. Pero no sé si usted quiera que mencionemos algunos ejemplos donde estas escuelas chocaban. ¿Qué decía una y qué decía la otra? Y cómo venía Jesús y le decía que los dos estaban equivocados. Venían los seguidores de Shammai y decían, esto es así. Y venían los seguidores de Hillel y decían, no, es así. Y venía Jesús y decía, ni lo uno ni lo otro, es de esta forma. ¿Quiere que le ponga aunque sea 2 o 3 ejemplos? Se nos alarga la prédica, pero bueno. Pensamos tarde de todas maneras. ¿Cómo Jesús superaba a ambos? ¿Sí? Bueno, mire, por ejemplo, en el caso de contactar a los gentiles, de poder, ¿se acuerda que Pedro no quería ni entrar a casa de los gentiles? Dios tuvo que mandarle un sueño y todo un proceso para que Pedro aceptara entrar a casa de un gentil. Para los gentiles, para los judíos, los gentiles eran perros, eran cerdos. Las costumbres de vida de los romanos para los judíos no les cabía en la cabeza. ¿Cómo es posible que un funcionario romano, un político poderoso romano, un comandante romano que pelea con una espada y mata como a 50, todo el mundo le tiene miedo, tenga al mismo tiempo marido y mujer? Era costumbre de los romanos, tenían marido y tenían mujer. Decía el judío, pero ¿cómo le cabe en la cabeza eso? ¿Cómo es posible? Es decir, cosas que para los judíos eran básicas y lógicas, para ellos tenían a los gentiles como cerdos, como marranos. Y hermano, pues esto es un tema para más adelante. El mundo evangélico defiende ciegamente al Estado político de Israel, y el Estado político de Israel no representa al pueblo de Dios como tal. Y hay tantos pastores ciegamente orando y defendiendo. En la nación política de Israel fue levantada de manera artificial, aunque Dios haya estado detrás del asunto, en el 1949, es cierto, por la gestión de las guerras entre Inglaterra y los árabes, al cual financiaron la banca mundial. Usted sabe que donde está el dinero, la gente habla de milagros, pero donde está el dinero está la victoria. Fue en la guerra de los 6 días, por ejemplo, se usó por primera vez los drones, y todo el dinero que tiene la banca mundial, claro, un grupito de hombres, un pueblo pequeño venció a miles de árabes porque tienen toda la tecnología respaldados por la banca mundial, y claro que Dios lo permitió así, porque si toman el poder en el mundo los árabes, todos nosotros fuéramos degollados si no creemos en Alá. Pero bueno, quitando todo eso, entonces el judío siguió escribiendo lo que llamamos la tradición, el Talmud, y el Talmud fue más recio, más rígido con los gentiles. Y he visto en internet, algunos desmienten que sí, otros dicen que no, unos que sí, unos desmienten que sí, unos desmienten, otros asienten, unos dicen que sí, otros que no, que estos versículos están, pero está por comprobar, pero yo lo he visto varias veces, que en el Talmud los judíos pueden leer cosas como esta: las mujeres de los gentiles son como bestias, deberían matarlas a todas. Matar a un bebé gentil no es un delito, deberían matarlos a todos. De hecho, no sé si ha visto entrevistas en internet donde le preguntan
a algunos judíos, no a todos, no quiero crear antisemitismo, sino que no haya esa euforia y ese seguimiento a ojos cerrados a una nación que nosotros no entendemos qué hay detrás de la política, demás y demás. Y le preguntaban en una entrevista a varios judíos, ¿qué haces si pasa un gentil? Dice, yo escupo en el suelo. Hay que escupir en el suelo cuando pasa un gentil. Dice, ¿y tú matarías a un gentil? Sí, no tendría problema en matarlo porque no ama a nuestro Dios. Y dice, pero a eso te mandó la palabra. Entonces, ellos tienen un espíritu nacionalista y de superioridad, ¿sí? Y he oído a las personas diciendo, no, el pueblo de Dios escogido, son la mayor cantidad de premios Nobel, son la mayor cantidad de millonarios en el mundo. Claro, si la banca mundial respalda a los judíos, y si la banca mundial cada vez que hay un actor judío los respalda, claro que los actores más famosos van a ser judíos. Entonces, hermanos, no nos engañemos, donde está el dinero está la apariencia de representatividad, ¿cómo se le dicen eso? ¿Cómo le dicen? Sí, como le dicen estas ideologías de género, a la visibilidad, a verse, a notarse en el mundo. Entonces, es una realidad que el judaísmo es exclusivista y que era fuerte el tratar de conectarse con un gentil. ¿Sabe todo lo que le costó a Pedro, que había estudiado con Jesús, al cual la escuela de Gilel se le acercaba en misericordia, pero Jesús era total misericordia, y aún así después que Jesús asciende, tiene que darle sueños para que acepte entrar a casa de un gentil? Para él era como entrar a casa de un marrano, de un cerdo, desde el punto de vista espiritual. Entonces, la escuela de Shammai era más exclusivista, rechazaba todo contacto con los gentiles. Yo me imagino cómo ellos verían a los romanos, ese control y ese despotismo de los romanos que eran malvados, más esa cultura perniciosa, toda pagana de los romanos, y a la vez los dominaban. Entonces, ¿cómo sería para los seguidores de la escuela de Shammai? Seguro que eran fariseos. Y entonces esta escuela de Shammai rechazaba todo contacto con los gentiles y no creía que los gentiles pudieran ser salvos. Hillel era más inclusivo. No sé si esa palabra se utilizaba en ese tiempo, pero era más inclusivo. Permitía que los gentiles pudieran ser convertidos al judaísmo. No que pudieran ser salvos, a menos que se convirtieran al judaísmo por un proceso de proselitismo. Tenían que judaizarse, tenían que adquirir las costumbres del pueblo de Israel y mudarse a Israel. Entonces, Hillel le daba una oportunidad si se convertían al judaísmo, pero Shammai no. Jesús lo superaba a ambos, porque Jesús no solo aceptaba a los gentiles, sino que les anunciaba el reino directamente y decía, los hijos del reino van a ser rechazados y van a entrar las rameras, los borrachos y los cojos y los mancos y los ciegos van a entrar al banquete. Les anunciaba el reino directamente y dice en Mateo 8, 11 al 12, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, pero los hijos del reino serán echados fuera. Eso era una locura para el judaísmo, porque las dos escuelas despreciaban a los gentiles. Hillel era un poquito más misericordioso y decía, bueno, si se convierte y le hacemos una transformación a ese marrano gentil y se convierte al judaísmo, puede ser que sea salvo. Pero Shammai no. Viene Jesús y dice, no, los hijos del reino serán echados afuera por malvados y vendrán paganos y gente serán transformadas del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino. Y sanó al siervo del centurión romano, Mateo 8, elogió la fe del centurión, habló con la mujer samaritana, que eso era una locura para un rabino de aquella época. ¿Sí? Como siendo tú judío me hablas a mí que soy samaritana, dijo la mujer, pero usted está loco, usted es rabino, ¿o qué le pasó? Y rompió todas las barreras religiosas, étnicas. Por ejemplo, en cuanto a los trabajos en el sábado, Shammai era muy estricto, prohibía casi cualquier actividad del sábado, traer una aguja en la solapa de la chaqueta, por ejemplo, por poner un ejemplo. Era muy minucioso los seguidores de Shammai. Era tan estricto que en el sábado prohibía actividades incluso humanitarias. ¿Se acuerda que Jesús dijo, si alguien se cae en un pozo o alguien que su hermano se accidente, ¿quién no lo va a salvar el sábado?
Entonces, pero Shammai sí prohibía eso, ¿no? Y para Shammai el sábado ni siquiera se podía salir, tenía un rango de distancia de la casa. Si salen del frente de la casa, era un trabajo. Si ponían unas cintas del frente de la casa hasta el final de la calle, del lado de acá de la cinta podían caminar, que no era trabajo, pero del lado de allá de la cinta era considerado un trabajo. Era muy estricto Shammai. Hillel era más moderado, permitía ciertas cosas para evitar el sufrimiento. Se te cortó un dedo, pues te permitía ponerte una venda. Se cayó un hijo en un pozo, te permitía sacarlo, ¿sí? Permitía hacer ciertas cosas. Estos dos hombres, Shammai y Hillel, crearon esas escuelas de pensamiento, de doctrina. Pero Jesús enseñó que el sábado fue hecho para el hombre y no al revés. No, el hombre fue hecho para el sábado. Claro, para el beneficio del hombre, no el hombre para el beneficio del sábado. Marcos 2:27. Y sanó los sábados y justificó a los discípulos cuando recogían espigas, como dice el hermano. Pero hizo algo, bueno, ahí en Mateo 12:3 lo dijo. No sabéis lo que hizo David, pues, bueno, que cuando tuvo hambre, demás y demás, pero Jesús hizo algo que ningún rabino hubiera hecho. Rabino, cuando vinieron a protestarle por lo que estaban haciendo los discípulos, Jesús dijo, pues el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, Mateo 12:3. Es decir, Jesús afirmó que Él era el Señor del sábado, el que había instituido el sábado. Eso no lo puede hacer ningún rabino. A ningún rabino se le podía ocurrir decir, no, es que yo fui el que puse, en qué cabeza, es decir, porque todo judío sabía que el séptimo día venía porque el sexto día trabajó Dios y el séptimo descansó. Y entonces si Dios descansó el séptimo y Jesús dice, yo soy el Señor del sábado, yo fui el que puse el sábado, yo no creo que lo pudiera, pero para parafrasear, no creo que lo hubiera dicho, pero si lo hubiera querido, hubiera dicho, o Jesús puede decirnos a nosotros en la eternidad si quiere, mire, el día de adoración va a comenzar el miércoles, además voy a poner 20 días en la semana o un solo día a la semana. Es que decir, en la eternidad no hay días, no sé, porque Él es el Señor del sábado. Él está diciendo, yo soy el Señor de la creación, porque si yo descansé el séptimo día, es porque yo puse el sábado, entonces yo lo puse para el hombre, no el hombre para el sábado. Está diciéndole, yo soy el Señor del sábado. Eso ningún rabino se le hubiera ocurrido porque no tenía la autoridad. ¿Se acuerda cuando decían, es que tú enseñas como quien tiene autoridad? Porque Él estaba hablando desde la posición de que Él es Dios. Por eso a nosotros nos hace falta entender la cultura, para entender por qué traía tanta polémica los problemas, las cosas que decía Jesús. Entonces, Jesús afirma tener autoridad sobre el sábado mismo, y eso ningún rabino lo podía hacer. Por ejemplo, sobre el reino de Dios, Shammai enfocaba la justicia estricta sobre la ley. Cumplir la ley era el camino de la rectitud, pero Hillel enfatizaba la comprensión y la misericordia, sin anular la ley. Este se parecía un poco más, se acercaba más a lo que quería enseñar Jesús. Pero Jesús enseñó una justicia superior a ambos, la gracia. Dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Mateo 5:20. Entonces, Jesús unió la verdad y la gracia, mostrando que la ley sí debe cumplirse. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abrogar la ley, pero solo Él la podía cumplir perfectamente. Hasta ahí Él enseñó. Él dijo, la ley sí debe cumplirse, pero el único que la va a cumplir soy yo. Ahora, ¿qué les toca a ustedes? Ya enseñaron los apóstoles, hay que confiar en su muerte para que nos incluya en el cumplimiento de la ley. ¿Sí me hago entender? Aquí es donde se confunden muchos líderes cristianos evangélicos al decir, como Él cumplió la ley, no la tenemos que cumplir nosotros. Ya Jesús cumplió la ley, vamos a tomar trago, vamos a robar, vamos a matar. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. La ley sí se puede cumplir, yo la cumplí, pero entonces en su muerte nosotros somos escogidos por Él, somos salvos, y como nos salvó, como respuesta a nuestra salvación, nosotros por amor y agradecimiento nos volvemos cumplidores de la ley, pero por el amor y el agradecimiento. Es decir, a ver si yo me explico esto. Yo no estoy queriendo decir que por amor a la ley yo voy a ser cumplidor de ella. Pues sí, debemos amar la ley, sino
que el mismo amor me hace cumplir la ley. Lo he tratado de explicar varias veces, pero voy a tratar de dar un ejemplo para hacerme entender de qué es lo que estoy queriendo decir. Si usted ama a una persona, no le va a robar. Y esto está en versículos que vamos a ver más adelante, como creo que Romanos 13, 8 al 14, que dice que el que ama ha cumplido la ley, que no debas a nadie nada sino el amar, porque el que ama no roba, no mata, no incumple la ley. Si usted ama a una persona, no lo va a robar, no lo va a matar. Hasta el más malvado y ladrón, si ama a alguien, ama a la mamá o a un hijo, a ese no le va a robar. Va a robar a otros para darle a ese. Al que ama no le va a robar. El que ama no roba a una persona, siente el dolor y la consideración, entonces va y no le roba. Si usted ama a alguien, el amor va a impedirle incumplir los mandamientos, porque el mandamiento es una prohibición a nuestro ego. El mandamiento te impide que tu ego se desborde y dañe a otras personas. Entonces, el amor es ese freno, es ese freno en el cual tú no quieres dañar a otra persona, y por eso es que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces Jesús une la gracia y la verdad y muestra, como en Mateo 5:17, que la ley sí debe cumplirse, pero que solo Él la cumple perfectamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire lo que dice, por ejemplo, en Juan 1:17. Dice pues, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley representa un pacto por Dios para ser justo en el Antiguo Testamento, a través de cumplir normas y ritos, donde la gente se tenía que esforzar y mostrar el cumplimiento de esas normas y esos ritos para que Dios los declarara justos, pero nadie lo logró, solo Jesús. Y la gracia y la verdad son la revelación en Cristo. No se oponen a la ley, no contradice la ley es buena, es hermosa, sino que la superan en la manera de cumplirla, porque no solo te dan las normas, sino te dan la fuerza para cumplirla, que es el amor para no hacerle daño a los demás. Mire, por ejemplo, qué fácil entender esto a través del fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu tenemos dominio propio y tenemos el amor, ¿cierto? Dice que el amor es el mayor de los frutos. Entonces, el amor, con simplemente Dios poner amor en su corazón como fruto del Espíritu, le va a dar dominio propio en cuanto a hacerle daño a los demás. Es decir, si una persona era desalmada y robaba, mataba, maltrataba, asesinaba, o tenía tan poco amor que consumía drogas, alcohol, lo que sea, viene Dios y a través de la conversión, el nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo, produce el fruto del amor. Esa persona después se vuelve incapaz de robarle a los demás porque ama no solo a él mismo o a los que le rodean, sino el amor en él crece y piensa, bueno, si me encontré una billetera y ahí está el carnet, ¿cómo debe estar esa persona que perdió esa billetera? Debe estar sintiéndose mal. No sé si me hago entender. El amor en esa persona crece de tal manera que siente una consideración por los demás y que le impide pues incumplir la ley, y ahí está cumpliéndose el dominio propio. Por eso dice en Romanos 13:8 en adelante que el que ama ha cumplido la ley, ¿sí? Y en el fruto del Espíritu, Gálatas 5:17, por ahí por el 18 al 22, que en el amor se ha cumplido la ley. Bueno, entonces la gracia y la verdad son revelación plena en Cristo. No se oponen a la ley, sino que la superan en la forma de cumplirla perfectamente, ¿sí? Bueno, Jesús mismo afirmó, como dijimos, tener una doctrina. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Bueno, les hablé de esas contradicciones de las dos doctrinas o sistemas de pensamiento. Esas tres cosas en las que chocaban ellos, que Jesús lo superó en contactar a los gentiles, en los trabajos permitidos en el sábado o no, en el reino de Dios. Bueno, ahora tendríamos que hablar de que Jesús tenía una doctrina. Hablamos de esa doctrina que tenía Jesús, una doctrina tal como la que pues todo maestro rabino venía de una escuela de doctrina, y Jesús, para la vista de los demás, tenía una doctrina específica, ese sistema de enseñanza, ese conjunto de ideas que Jesús tenía cuando decía Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa doctrina de Jesús, que Jesús decía que él tenía, de ella habla el Nuevo Testamento, le dice la doctrina de Cristo. Jesús dice, mi doctrina, mi palabra, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi doctrina, mi palabra, mi doctrina no es mía, ¿sí? Pero los apóstoles decían la doctrina de Cristo. Mira lo que dice
lo leímos ya, 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, este versículo, como dijimos al principio, es clave para entender que uno debe permanecer en la doctrina de Cristo, y que la doctrina que se parezca o que sea igual a la doctrina de Cristo es la doctrina verdadera, y sabe uno que si está ahí en esa doctrina es la verdad, y si no, no. Entonces sabemos que Jesús tenía una doctrina, lo demuestra la historia, la cultura, las mismas escrituras. Jesús mismo lo dice directamente: yo tengo una doctrina, y de forma clara él muestra que tenía una doctrina, pero que no era humana, sino que venía del Padre. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores que me pueden mostrar esa doctrina que tiene Cristo? Esa doctrina que me está diciendo Jesús que es de él, y que los apóstoles dijeron: la doctrina de Cristo. El que no la tiene, no tiene al Padre ni tiene al Hijo, pero el que tiene esa doctrina sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y el que tiene otra doctrina que no sea esa de Cristo puede ser doctrina de demonios o puede ser doctrina de hombres. Entonces, ¿qué elementos las componen? Hay varios elementos que yo resumo en 3 o 4 puntos, ¿sí? Del cual el hermano Abelardo leyó algunos de ellos, ¿sí? Leyó varios de ellos, bastante de ellos, ¿sí? Pero que no nos da tiempo para compartir hoy. Lo tengo preparado como parte de la enseñanza de hoy, pero no sabía que nos iba a llevar tanto tiempo esta porción de introducir la doctrina de Cristo. Porque lo que estamos haciendo ahora es dando una introducción a la doctrina de Cristo, que usted entienda que igual que en aquella época había muchas doctrinas, habían muchas escuelas o varias escuelas que seguían ramas doctrinales, también Jesús sale con su doctrina, y esa doctrina viene del Padre, y los apóstoles dicen que esa doctrina de Cristo es la verdadera, y el que no está en esa no tiene nada, está perdido, está extraviado, pero el que la tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, ya sí deberíamos venir a hablar ahorita de cuáles son esos indicadores, cuáles son esos elementos que me pueden mostrar que la doctrina que me están presentando en mi iglesia se corresponde a la doctrina de Cristo y no a otra. Y estos elementos son varios, estos indicadores son varios, y el hermano leyó algunos, pero lo vamos a compartir la semana que viene. Amén. Sí, los dijeron ustedes algunos: el reino, él. ¿Se acuerda que el hermano dijo, pues, él como el conocimiento de él y el conocimiento del Padre? Recuerda que dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la obediencia, y todo esto yo lo he tratado de resumir en unos puntos que se los pueda aprender usted de mejor manera, pero los vamos a compartir la semana que viene, que tiene que ver con quién es él, ¿sí? ¿Quién es él? ¿Qué hizo él? ¿Qué demanda él? Y cómo él dispuso que pudiéramos cumplir esas demandas. Vamos a tratar de poner todos esos puntos que dijo el hermano en ese enfoque, ¿sí? Por ejemplo, el hermano leyó uno de los primeros puntos: el amor, ¿sí? ¿Quién es él? El Rey de Reyes, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo él? Murió por nosotros en la cruz. ¿Qué demanda él? Obediencia a la ley. Pero si nadie la pudo cumplir, ¿cómo lo demanda? El amor, ¿sí? Que el amor es un medio de cómo él demanda que podamos cumplir lo que él nos pidió. Por eso yo tengo resumido de una manera que usted se pueda aprender. Si yo le digo 10 puntos, 12 puntos que muestran que la doctrina es de Cristo, ya la semana que viene no se acuerda, ni yo tampoco. Pero entonces, cuando entendemos que dentro de quién es él, debemos aprender varios puntos que no deben faltar en la doctrina de Cristo. ¿Qué hizo él? Murió en la cruz. ¿Qué demanda él? Pues arrepentimiento, también leyó el hermano. Arrepentimiento, obediencia, ¿sí? ¿Cómo él dispuso que respondiéramos a esa demanda? Él nos pide obediencia, pero ¿cómo podemos ser obedientes? Pues lo vimos que a través del amor, por ejemplo, es una forma de cumplir la gracia. Usted no puede, mire, la verdad que en el cristianismo, esto nos puede parecer romántico, puede parecerle romántico a los del mundo, que estamos hablando demasiado romántico, pero el amor es la única manera de cumplir efectivamente la ley. Porque si usted ama a una persona, no le roba, no la maltrata, no la estropea, no la daña. Si usted tiene un sistema de enseñanza, de educación, y usted se encuentra
que eso le hace daño a quien usted ama, usted lo cambia rápidamente. Si yo traigo un sistema de enseñanza y Dios me pone amor por la congregación y me enseña que eso que no es, que yo debo, que hay otra cosa que es la verdad, que eso que estoy enseñando es mentira, yo rápidamente, por amor, tengo que cambiar y enseñar la verdadera enseñanza. Entonces, el amor va a hacer que un asesino deje de asesinar. El amor es el que cumple la ley. Si usted no ama a nadie, usted va a estropear, a atropellar a todo el que le quede por delante. Usted cuida y protege al que ama. En su ignorancia a veces daña a quien ama, porque aplicamos normas o formas de corrección, formas de enseñanza y de educación equivocadas, pero lo hacemos tratando de hacerlo bien, porque como yo les contaba, mi mamá me daba golpes porque pensaba, a mí y a mis hermanos, porque pensaba que así nos iba a hacer buenos hombres. Y sí, claro, era lo malo que lo hacía en público, pero era porque ella esperaba hacer de nosotros buenos seres humanos. Lo hacía con una buena intención. Pero si alguien le explica, mira, pues la concientización, aparte de concientizar a las personas de la palabra de Dios y pues no humillarlos, pero sí corregirlos en público, perdón, corregirlos en privado, no sé, le hubiera cambiado su sistema. Ella, si hubiera amando a sus hijos, hubiera cambiado rápido el sistema de enseñanza. Es decir, el ladrón más empedernido, Dios le pone amor en su corazón y devuelve la billetera. Porque si ama a su hija recién nacida, no va a robar el dinero. Bueno, imagínense, alguien le regala un dinero para su hija que nació y va y se lo toma en drogas, pues no quiere a la hija. Usualmente los ladrones roban para sus familiares o para él mismo, porque se ama a sí mismo más que a nadie. Pero cuando Dios hace nacer a través del Espíritu el amor por él mismo y por los que le rodean y por los demás, por los hermanos, por los familiares, a la persona que ama se le hace imposible dañar a esa otra persona. Por lo tanto, está cumpliendo los demás, está cumpliendo los 10 mandamientos y más con esas personas. El verdadero amor cumple los mandamientos. Entonces, por eso decimos que en el amor, Dios, por ejemplo, nos da una forma de cumplir lo que Él pide y demanda. ¿Sí? Entonces, sin amor es difícil tener dominio propio, porque una persona viene y lo ofende, ¿sí? Y usted, en su deseo de soltar ese ego, usted va a tratar de atropellarlo, pero si lo ama, usted se aguanta, trata de no hacer sentir mal a esa persona. Y entonces, si usted está cumpliendo mandamientos es porque ese dominio propio está sustentado por el amor. El amor a usted, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? Pero dice, no amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Ahí se resume. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que incluye el amarse a sí mismo. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, es porque hay un amor propio que Dios puso por usted. Es decir, una persona que se ama a sí mismo como quiere Dios, no consume drogas, porque se hace daño. No voy a decir esto porque no fuma, no toma alcohol, no se lanza de una montaña con unas alas esas de pájaro, ese tipo de... No sé, no anda a 130 en la moto, en el carro, no sé. Una persona que ama a Dios se ama a sí mismo y se cuida. ¿Sí? Cada vez que Dios le va aumentando el amor a sí mismo, se va cuidando más. Se cuida para Dios. Al final, a Pablo y a Pedro y a los apóstoles los asesinaron, los martirizaron, pero hasta que los mataron no habían comido comidas inmundas, se habían cuidado para Dios. ¿Sí me hago entender? Porque son templos del Espíritu Santo. Entonces, pues, estoy dándole vuelta a los temas alimenticios, pero no quiero caer en eso. Entonces, una persona que se ama a sí mismo, ama a su prójimo como a sí mismo. Mientras más prójimos ponga a Dios en su lista, la persona va a empezar a amarse a los familiares, a los hermanos de la iglesia, a los vecinos, a los del pueblo, al impío que no conoce. Entonces va a terminar orando por los demás. ¿Pero qué lo está impulsando? El amor. Si ama a Dios, no va a tener ídolos. Es decir, una persona que ama, que Dios le pone el amor por medio del Espíritu Santo, va a cumplir perfectamente la ley. Y eso es lo que habla la gracia. Yo creo que la gracia tiene que ver con la fuerza del amor que solo el Espíritu Santo puede poner. Amén. Manito. No, perdón,
Amén. Esa frase que era famosa antes que Jesús la dijera de manera negativa. Decía, no le hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Tenemos una prédica en internet sobre eso. Ya iba a terminar, pero por el hermano vamos a hacer este comentario. Es decir, antes que Jesús viniera y dijera su famosa frase en el Sermón del Monte, todos los rabinos decían, no le hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Es una frase pasiva, es decir, no le hagas daño a los demás para que no te lo hagan a ti. Pero que viene Jesús y dice, hazle a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Y entonces Jesús la cambió. Dios. Es decir, Jesús dijo, no te quedes tranquilo, no te quedes pasivo, esperando que nadie te haga nada, ¿sí? Y no le hagas nada a nadie. No, dice Jesús, hazle cosas buenas a los demás. Ves pasando a alguien, se le cae la billetera, devuélvesela, ayúdalo. Es decir, mantente haciéndole cosas buenas a los demás, porque tú esperas que eso hagan contigo. Entonces Jesús cambió esa frase pasiva, negativa, a positiva. Alguien que activamente está haciendo el bien, porque eso es lo que quisiera que hicieran con él. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. Y los elementos, estamos como 3 prédicas atrás, vamos por la 4ª parte, prometiéndoles que ya en la próxima prédica les hablo sobre los elementos que componen la doctrina de Cristo, pero están ahí en el ambiente. Los que leyó el hermano, los que participaron la semana pasada, que los hemos mencionado, que han dicho, ¿cierto?, que el amor, que el reino, que la persona de Jesús, que el Padre, que el conocimiento del Padre, que el amor y todos aquellos puntos que leyó el hermano, el arrepentimiento, el servicio, la cruz, leyó él. Y todos estos vamos a tratar de incorporarlo dentro de quién es él, qué hizo él, qué demanda él y qué dispuso él para que pudiéramos cumplir con lo que él demanda. Parece un enredo, pero nosotros lo vamos a entender bien, porque más adelante vienen enseñanzas sobre el reino, sobre fiestas, sobre teologías reformadas, sobre muchas cosas juntas. Y vamos a ver aquí, vamos a salir, mejor dicho, volando, vamos a salir volando aquí. Vamos a orar, darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido de parte del Señor. Te damos gracias por tu